Turner. O sea, no creo que te pongan un caso de Turner y test de estrógenos progesterona, porque antes de eso te hablarían de miles de otras patologías, pero sí podría tener un test positivo. Pero la actinoma no. Insuficiencia ovárica sí. El problema va a estar en dónde se producen las hormonas. Pueden ser dos lugares. El ovario, es decir, el ovario no funciona. Efectivamente, cualquier disgenesia gonadal o insuficiencia ovárica prematura o la historia que tú quieras, no sé, quimioterapia pélvica y destruyó los ovarios, lo que sea, ¿no? Entonces, cualquier problema que en el que el ovario no produzca hormonas, te va a dar un test de progesterona de estrógenos positivos. Pero también te lo va a dar cualquier amenorrea central. ¿Qué me refiero a amenorreas centrales? Problemas más arriba, problemas de GnRH, problemas como el estrés, las deportistas de alto rendimiento, el Kallmann. O sea, todo eso que es central te va a provocar una amenorrea que solo va a responder cuando tú das estrógenos progesterona. Entonces es ovárico o central, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si la paciente no responde al test? Ya le di progesterona, no regló. Le doy estrógeno y progesterona, no regló. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? Pues más bien, ¿cuál es mi orientación diagnóstica? No regla a pesar de que no le das nada. Perdón, a pesar de que le das todo. Si le das todo y la paciente no regla, ahí es cuando tenemos que pensar en problemas anatómicos. No te regló con progesterona, es cuando no te regla con estrógenos progesterona. No necesariamente es que no tenga útero, claro que sí puede ser un tema de agenesia de útero, pero puede ser también un tabique, puede ser un hematometra, puede ser una hipoplasia, puede ser cualquier cosa que haga que no haya útero. Entonces, una insensibilidad, un Morris, una insensibilidad a andrógenos. Entonces, cualquier cosa que haga o que no tengas útero o que haya una agenesia del útero o una hipoplasia del útero o un bloqueo físico mecánico del útero como un tabique vaginal, pues te va a provocar que no regle a pesar de que le des eso, ¿vale? Entonces ese es nuestro algoritmo. Vamos a seguir. Ya, no me voy a pelear con el pizarro. Voy a seguir para acabar, si no, no vamos a acabar nada. Creo que está allá. Paciente de 54 años que acude a consulta por sangrado transvaginal de 8 días que cede espontáneamente. Esta es la segunda vez que pasa en los últimos 6 meses. Tiene antecedente de hipertensión en tratamiento, tiene la menarca a los 12 años, menopausia a los 50, gesta 0, un Papa Nicolau en 2010 negativo y nunca se ha hecho una mastografía. La exploración física 140-90, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 20, temperatura 26, 36 seguramente, IMC 32, mamas simétricas, no nódulas, no secreción por el pezón, abdomen blando, no megalias, a la especuloscopía un cervix normal, una exploración bimanual con un útero de 6 por 7 centímetros, los anexos no son palpables y no hay secreciones en el guante explorador. ¿Cuál es la hiperplasia endometrial que más se asocia a cáncer de endometrio? Bueno, muy fácil, la más complicada, la compleja con atípicas. Una vez confirmado su diagnóstico por las condiciones de la paciente, ¿qué tratamiento recomendarías? Pensemos que tienen. Acuérdense que en el ENAR no les van a preguntar diagnóstico. O sea, aquí, ¿cuál es tu diagnóstico? La señora tiene una hiperplasia de endometrio. Entonces, si tienes una hiperplasia de endometrio, la que quieras, después de la posmenopausia, ¿cuál es el tratamiento? A ver, ¿para qué le quitan los ovarios a la señora? Yo sé que en posmenopausia, si abro el abdomen, le quito mejor los ovarios para ya ahorrarme problemas a futuro. Pero ¿tiene indicación de oforectomía la hiperplasia o no tiene indicación? ¿Ustedes creen que esta señora esté sangrando porque el ovario está produciendo muchísimos estrógenos o no? No. La hiperplasia de endometrio no necesariamente va a necesitar eso. Ay, perdón, sí. Es al revés. Es con conservación de nexos. La hiperplasia de endometrio solo requiere que quites el útero en posmenopáusicas, porque el ovario ya no está produciendo. Perdón, me equivoqué, es la número 2. ¿Ok? A ver, el sangrado uterino anormal va a ser la segunda causa de consulta ginecológica. La primera causa de consulta ginecológica son las infecciones vaginales. Vamos a tener 4 causas: miomatosis, pólipos, hiperplasia de endometrio y cáncer cervicuterino, que son 4 patologías que nos tenemos que aprender. Primero, para poder hablar sobre sangrados uterinos anormales, necesitamos pues conocer las condiciones normales de... Ay, perdón. Necesitamos conocer... Aquí, es que sentí que me había pasado. Conocer las características normales. Y esto es una pregunta de NAN, ¿vale? O sea, les pueden poner, ¿cómo clasificas una señora que sangra 70 días en poca cantidad, la nomenclatura? Entonces, recuerden, volumen de 5 a 80 mililitros, perdón, tiene hipomenorrea cuando es muy poquito sangrado, hipermenorrea cuando es mucha cantidad. Los intervalos son entre 24 y 38 días. Cuando son menos de 24 se llama proiomenorrea, cuando son más de 38 se llama opsomenorrea. La duración va de 3 a 8 días, cuando son menos días es oligomenorrea, cuando son más días es polimenorrea. Y la duración, bueno, la ausencia de regla durante más de 3 ciclos se llama amenorrea. Y recuerden que las causas se engloban en esta bonita, ¿cómo se llama? Cuando es una palabra que forma muchas palabras, en esta bonito pancoin, que no, para mí es como muy difícil de acordarme, pero engloba todas las, mnemotecnia, gracias, que engloba todas las causas que pueden provocar
sangrado uterino anormal. Hace muchos años le llamábamos sangrado uterino disfuncional y sangrado uterino anormal. El sangrado uterino disfuncional era el que era hormonal, como por el tema de ovario poliquístico que les conté hace rato. Y sangrado uterino anormal era el que era anatómico, como miomas, pólipos, hiperplasia, lo que sea. Actualmente ya esas nomenclaturas, esos acrónimos ya, esas nomenclaturas se han olvidado y nos basamos en estas causas. Todos los sangrados que están fuera de los rangos normales se van a llamar sangrados uterinos anormales y van a entrar en esta clasificación según sus causas. Pólipos, adenomiosis, leiomyomatosis, malignidades, coagulopatías, disfunciones ováricas, trastornos endometriales, iatrogénicas y unas no clasificables, ¿vale? Ahora, la primera causa de sangrados uterinos anormales son los miomas. Tenemos miomas de pequeños elementos que son de menos de 2 centímetros, miomas de medianos elementos que son entre 2 y 6, miomas de grandes elementos de 6 a 20 y miomatosis gigante que son un diámetro de más de 20. A ver, esta clasificación es súper viejita, es una clasificación radiológica, pero viene en la guía de práctica clínica, por eso se las puse, porque se las pueden preguntar. Hoy en día, bueno, FIGO 2010, o sea, ya tiene un rato, 2009 incluso, creo que fue la última actualización, clasifica los miomas con estos números, del 0 al 8. 0 son los miomas pediculados en la parte interna. No, ¿verdad? Me voy a empezar a pelear nuevamente con ella. Sí, no tiene como ningún caso pelearme con ella. Aquí está. Son los pediculados que están en la parte interna del útero y los miomas intramurales. O sea, vamos a empezar a aumentar el número conforme nos vayamos acercando al útero. O sea, aquí lo ven perfectamente. Aquí está. 0, voy a llorar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conforme voy alejándome, pues me voy alejando del número. Entonces ya hoy en día tenemos, según nuestra clasificación, miomas tipo 4, que yo ya sé que son intramurales, o a veces los combinamos del 1 al 4 porque ocupan desde la cavidad hasta el miometrio, ¿vale? Pero bueno, esa es la clasificación de FIGO. Recuerden que los miomas se tienen que operar. No hay una medicina que quite miomas. El único esquema hormonal que podría llegar a disminuir el volumen de los miomas es el acetato de lipristal. El acetato de lipristal es un medicamento que es un esquema hormonal que dura más o menos 3 meses, un mes de descanso, 3 meses, un mes de descanso. Es un bloqueador de los receptores de progesterona y va a disminuir el volumen en pacientes jóvenes. Se ocupa sobre todo en pacientes que se han operado y que o sea, como que reinciden los miomas. Entonces, para no volver a operar, le damos el acetato de lipristal. Ya no tiene efecto en miomas de más de 3 centímetros y el efecto es lentísimo. Para tú ver un cambio verdadero en el tamaño, necesitas dar el tratamiento por lo menos un año. Es muy caro, no está ni en el cuadro básico, entonces casi se usa solo en medicina privada. Fuera del acetato de lipristal, todos los medicamentos que utilizamos para control de miomas son para síntomas. Tenemos los análogos de GnRH que van a hacer un bloqueo hormonal central, es decir, que te van a provocar una amenorrea. Obviamente los miomas, al ya no tener estrógenos, entras como en una menopausia prematura. Entonces reducen el tamaño pues porque dejan de comer, porque ya no tienen estrógenos. Pero en el momento que pasa el efecto del análogo, vuelven a crecer los miomas. Hay veces que los damos antes de cirugía. La medroxiprogesterona, que es la famosa inyección esta de 3 meses, lo único que va a ayudar es a que estés en la amenorrea, que ya no tenga síntomas, o sea, va a detener la menstruación. Los desinflamatorios pues van a controlar el dolor y el diumirena ya saben que va a bloquear la producción, va a bloquear el crecimiento endometrial, es progesterona, entonces ayuda a que no tenga síntomas. Todos estos tratamientos son sintomáticos. La guía de práctica clínica nos dice que la miomectomía es un tratamiento de elección en pacientes que desean preservar el útero. Recuerden que es muy probable la recurrencia, entonces no siempre ofrecemos la miomectomía. ¿Cómo la hacemos? La CENETEC dice que hacemos la laparotomía abierta. Hoy en día se está poniendo muy de moda la miomectomía por la laparoscopía, pero la realidad es que es una cirugía más difícil, más riesgo de hemorragia, más riesgo de dejar residuales y demás. Estamos trabajando en que sea mejor la técnica, pero la guía de práctica clínica dice que sea laparotomía abierta. Bueno, hay otra opción que es la miomectomía por histeroscopía, pero esa la hacemos cuando tenemos miomas que son submucosos, que son pequeñitos y que están en la cavidad. Fíjense, esto es una histeroscopía, entras con una cámara, ves la cavidad y ves los miomas. Entonces tú no puedes hacerle una cirugía abierta a eso porque tendrías que abrir el útero como una naranja para ir a buscar los miomas que están adentro. Entonces, como no queremos abrir todo el útero, existe el histeroscopio, que es una camarita que entra y tiene instrumentos cortantes para cortar estos miomas, ¿ok? Es el manejo en lesiones submucosas. La histerectomía es el tratamiento definitivo en mujeres que ya tienen paridad satisfecha y la guía también menciona la embolización de arterias uterinas, que la realidad es que lo que va a hacer es cortar el flujo sanguíneo del útero, entonces ya no van a crecer. Ahora, la hiperplasia, ¿qué me interesa que nos acordemos de hiperplasia? Punto de corte para biopsia. Recuerden que todas las pacientes, voy a intentar hacer un dibujo, a ver si lo logro. Esto es importante porque en un examen se los preguntaron. Bueno, por lo menos eso me dijeron el año pasado. Voy a hacerme aquí al centro. A ver si... Cuando yo hago un ultrasonido, voy a ver el útero así, lo vemos de ladito. La mejor forma de evaluar el ultrasonido es endovaginal, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esta imagen, lo que reviso es, pues desde el principio esto es cervix, es donde tomo el Papá Nicolau, y voy a ver una línea que está en la parte interna, que es el endometrio. Toda esta región es miometrio y esto es endometrio. Yo tengo que medir el endometrio. Si veo una medida en una mujer posmenopáusica de más de 5 milímetros, ese es el punto de corte para hacer una biopsia, incluso aunque la paciente no esté sangrando. Los 5 milímetros es la
el punto especial para tomar la biopsia. Y la biopsia la voy a tomar o con una cánula. Bueno, ya da igual. O con una cánula de Novak o con un histeroscopio. Me interesa también. Ya total toco la pantalla y se mueve todo el tiempo. Ahí está. Que recuerden que tenemos 4 tipos de hiperplasia. La hiperplasia simple, que tiene menos posibilidades de progresión a cáncer, y la hiperplasia compleja, que es la que tiene más posibilidades de progresión a cáncer. En mujeres premenopáusicas puedo dar tratamiento hormonal, en posmenopáusicas opero siempre, porque el riesgo de cáncer, ¿ok? En un simulador pusieron que era más de 4. Bueno, son 5, ¿vale? Ahora, paciente de 51 años que acude a consulta por presentar desde hace 7 meses bochornos de predominio nocturno, llanto fácil, alteraciones en el ciclo menstrual con opsomenorrea y dispareunia. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? A partir de 5. 3, 2, 1. A ver, ¿qué tiene la paciente? Ya sé que está en posmenopausia, pero puede estar en posmenopausia, perdón. Pero, ¿qué me interesa? Los síntomas. Cuando la paciente tiene síntomas, se llama síndrome climatérico. Entonces, nuestra paciente tiene síndrome climatérico, perdón. El diagnóstico de síndrome climatérico es clínico, basado en la historia clínica orientada con trastornos menstruales, síntomas vasomotores, manifestaciones geniturinarias y trastornos psicológicos, ¿vale? ¿Cuál es la edad promedio de menopausia en México? Bien, 49 años. El diagnóstico de menopausia se establece por la ausencia de menstruación durante 12 meses o más en mujeres con útero. Con el aumento de la esperanza de vida, la menopausia, bueno, acuérdense que la esperanza de vida en México para las mujeres es 77.6 años. Entonces pasamos un tercio de nuestra vida en menopausia. En México es entre 49 y 50 años. Eso dice la guía de práctica clínica, una guía súper actualizada desde como el 2008 o algo así. En el perfil hormonal de esta paciente, que no es necesario hacerle, pero si se lo hiciéramos, ¿qué esperaríamos encontrar? ¿Cuál es el punto para decir que la señora tiene menopausia? FSH de 25 a 40. A niveles arriba de 25, en mujeres en transición a la menopausia ya me hacen diagnósticos, son compatibles, ¿ok? En caso de administrar terapia de reemplazo hormonal en esta paciente, ¿cuál es su alternativa terapéutica? Ahorita voy a hablar un poquito de esquemas. Acuérdense que siempre, siempre en una mujer con útero vamos a dar hormonales combinados. La principal función de, de la progesterona es la estabilización endometrial, es la protección del útero. Entonces, si yo solo doy estrógenos, puede favorecer el cáncer de endometrio. ¿Cuál de las siguientes no es una contraindicación para la terapia de reemplazo hormonal? Bien, la diabetes, todo lo demás es contraindicación, ¿vale? La FDA reporta como contraindicaciones cáncer de mama, condiciones malignas dependientes de estrógeno, sangrado uterino normal, hiperplasia de endometrio, tromboembolismo, cardiopatía, lo mismo que los anticonceptivos. Bueno, a ver, menopausia es un caos. La guía es horrible, muy contradictoria. El manejo de terapia de reemplazo hormonal, la verdad es que ya prácticamente no está recomendado. Me preguntaban en la clase previa algunos de sus compañeros sobre estos hormonas bioidénticas. No hay ningún tipo de justificación para utilizarlas. No está demostrado que no incrementen el riesgo de cáncer de mama y cáncer de endometrio. Sí mejoran los síntomas porque son hormonas, pero la FDA todavía no las aprueba, entonces nada de eso se debe de utilizar. La guía de práctica clínica nos dice que el motivo para dar terapia de reemplazo hormonal son los síntomas. Si la paciente tiene síndrome climatérico, podrías considerarlo. La menopausia, recuerden que es una etapa de transición reproductiva, a todas nos va a pasar. El año pasado preguntaron cuál era el primer síntoma que presentaba la paciente en síndrome climatérico. O sea, hay una tablita, se llama Stromas 10, que fue un consenso que se hizo hace como 20 años, donde dice, o sea, pone como cero al momento de la menopausia. Entonces empezamos con los 2 años previos, no, perdón, con como las 2 etapas previas, que son variables en cuanto a duración, pero en el primero a 3 años antes de que venga nuestra menstruación, el primer síntoma que vamos a tener son los síntomas vasomotores. Previamente tenemos algunos trastornos en cuanto a la característica de los ciclos, empiezan a prolongar los ciclos. Desde los 40 años podemos tener ciclos anormales, es decir, como opsomenorrea, hipomenorrea, se saltan algunos ciclos y tal, y todo eso es normal. Pero ya en los de 1 a 3 años, antes de que venga el momento de la menopausia, vamos a empezar con los síntomas vasomotores, y si nosotros hiciéramos un laboratorio, ya vamos a tener más de 25 de FSH, ¿ok? En los siguientes 2 años, estos síntomas vasomotores van a continuar y van a empezar a estabilizarse, pero pueden durar hasta los primeros 6 años. Y luego había otro examen, otro compañero nos dijo que había cuál era el último síntoma del síndrome climatérico, y es la atrofia genital. La atrofia genital es súper molesta, las pacientes se quejan de mucha comezón, ardor y tal, incapacidad de tener relaciones sexuales y estas cosas, y eso se llama síndrome urogenital. Entonces, es el más largo, es el que puede durar el resto de la vida hasta que se muera la señora, y se va a presentar más o menos 6 o 7 años después de que vino la menopausia, ¿vale?
La FDA nos dice que, bueno, sí podemos dar terapia de reemplazo hormonal pacientes que tengan síntomas vasomotores, que tengan osteoporosis, que tengan hipoestrogenismo severo o síndrome urogenital severo. La terapia siempre es individualizada y hay algunas situaciones en las cuales sí o sí tenemos que dar terapia de reemplazo hormonal, que va a ser pacientes que han tenido menopausia prematura, abajo de los 40 años, que por algún motivo lo tengan así ya, porque eso les tocó genético o porque les hicieron una histerectomía con salpingoflectomía bilateral. Y en estas pacientes, desde que inicia su menopausia hasta que llega a la edad promedio de su grupo étnico que va a presentar la menopausia en México, hablando de los 49 años, tenemos que continuar la terapia de reemplazo hormonal con la intención de reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, reducir el riesgo de enfermedad ósea y metabólica, y deben de recibir la terapia durante todo este tiempo, ¿vale? Ahora, el año pasado les preguntaron, por lo menos eso nos dijeron, que cuál era la mejor terapia de reemplazo hormonal. No existe una mejor terapia de reemplazo hormonal, o sea, eso depende muchísimo de la paciente. Pero yo creo que sí podemos, primero, conocer las que nos dice la guía, que son estas, que les dejé aquí, la cíclica, cíclica combinada, continua secuencial, continua combinado, intermitente combinado. Yo sé que es una lata, pero sí lo han preguntado, yo les recomendaría que se lo aprendieran. Y que sepan que en la guía viene un algoritmo donde dice esto, que es como el manejo general del síndrome climatérico. Dice que pacientes con síndrome climatérico puede o no tener útero. Si tiene el útero intacto y se encuentra en premenopausia, es decir, todavía no menstrua, entonces yo le voy a dar algo en lo que regle. Porque acuérdense que las diferentes terapias de reemplazo hormonal, hay algunas en donde hacemos descansos semanales y la paciente regla, y otras que no tienen descanso. Como no tienen descanso, las pacientes no reglan. Entonces, cuando estamos en premenopausia, siempre les tenemos que dar algo para que reglen. Las pacientes no les gusta arreglar, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cuál les recomienda la guía? La cíclica o secuencial combinada. Estrógenos y progesterona. Obviamente, si tiene útero, siempre damos estrógenos y progesterona y damos secuencial o cíclica, que quiere decir que tenga descansos. En la etapa postmenopáusica, cuando la paciente solita ha dejado de reglar y tiene útero, sí le voy a dar continua combinada, pero lo puedo hacer sin descansos. Ahí puedo saltarme la regla siempre y cuando esté dando progesterona. Luego, si mi paciente no tiene útero, lo tengo un poquito más fácil porque ya me quito el problema encima del riesgo de cáncer de útero y le puedo dar terapia estrogénica continua, solita, todo el tiempo, que yo considere, o tibolona. La tibolona es un esteroide sintético que tiene una acción estrogénica en el hueso, vagina y cerebro y tiene un poco de acción progestacional endometrial. Y la dosis es 2,5 miligramos cada 24 horas, en los mismos 5 años que se recomienda la terapia de reemplazo hormonal, pero sí se ha relacionado con riesgo de cáncer de mama. Todas las terapias de reemplazo hormonal tienen incremento de riesgo de cáncer. Por eso es que yo, la verdad, no lo recomiendo y nunca lo utilizo. Le digo que no puedo. Da igual. Ahora, en algunos exámenes, no el de este año, o por lo menos no me acuerdo que me lo hayan comentado, pero el año pasado preguntaron sobre el ginseng, sobre el camote, sobre algunas alternativas no farmacológicas para la menopausia. Y la guía de práctica clínica lo menciona. Nos dice que tenemos, pero fíjense, nos dice que tenemos isoflavonas de soya, ginseng, camote mexicano, valeriana, etcétera, alfalfa, todo eso se lo puedes dar. No hay una dosis correcta porque es camote. O sea, no te van a decir, cómete 200 gramos de camote. O sea, solo recomienda que se consuma camote. Y de hecho hay cremas y hay pastillas y hay concentrados de camote, pero tampoco hay un nivel peligroso de camote. Entonces, que coma camote. Fin de la historia. Pero te recomienda algunos fármacos, nos dice inhibidores de la recaptura de serotonina, o sea, antidepresivos, nos recomienda gabapentina, clonidina y la veraliprida. La veraliprida está contraindicada desde 2019. Entonces, pues esa ya no se da, esa ya no la podríamos meter en el examen, para nada se les deberían de mencionar, porque ya está súper contraindicada por Cofepris, ya no hay. Pero sí les pueden preguntar, a lo mejor le dicen, ¿alguna alternativa para síntomas con vasoespasmo, perdón, de síndrome climatérico? Y viene el camote, la respuesta es camote, ¿vale? Ahora, situaciones que sí se van a corregir tras la terapia de reemplazo hormonal son los síntomas vasomotores, sensación que son los bochornos, sensación súbita de calor extremo en la posición superior del cuello, tórax durando unos 5 minutos, es muy frecuente, puede durar hasta 7 años, son muy molestos. Luego la atrofia vaginal se va a presentar en el 40% de las mujeres, empieza a aparecer entre los últimos síntomas de climaterio, entre 6 y 7 años de que inició la menopausia. Y la ventaja de esto es que sí le podemos dar algo. Este es el único síntoma que es no peligroso darle tratamiento estrogénico porque hay cremas de estrógeno. Las cremas de estrógeno son locales, no afectan a mamá, no afectan a útero, entonces la pueden usar. Se aplica local y se quita la atrofia y la paciente lo puede usar el resto de su vida. Y la osteoporosis, a ver, es difícil el tema de la osteoporosis porque tendrías que saber que la señora tiene osteoporosis desde joven. Recuerden que la búsqueda de osteoporosis empieza a los 65 años, no tendríamos por qué pedir una densitometría antes. Y para los 65 años ya está contraindicado que le des terapia de reemplazo hormonal. Pero si por algún motivo tu paciente tiene osteoporosis y tú ya lo sabes desde el momento de su menopausia, sí podrías darle terapia de reemplazo hormonal para tratar de mejorar el hueso antes de que llegue pues, a fracturarse. Ahora, siguiente. Voy a seguir porque si no, no voy a acabar, chavos. Paciente de 17 años que inició su vida sexual. Paciente de 17 años que inicia su vida sexual un año previo, presenta dispareunia y amenorrea primaria. Nunca arregla. Se observan características sexuales secundarias. Para iniciar el estudio de esta paciente, ¿qué le practicamos? Toda paciente con vida sexual
le tenemos que hacer una fracción de cuantificación de gonadotropina coriónica, por favor, se los ruego. Aunque la señora nunca haya arreglado en su vida, a lo mejor le iba a tocar ese día. Entonces, ni modo, si te da la opción, en una paciente que tiene vida sexual, hay que hacer una prueba de embarazo, ¿vale? Si el resultado de la determinación hormonal no es diagnóstica, es decir, la prueba te salió negativa, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ya lo hablamos. Prueba terapéutica de progesterona. La prueba resulta negativa. ¿Cuál es el siguiente paso? Prueba de estrógenos, progesterona. La prueba es negativa. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? No arregla con nada. Dijimos alteración anatómica. El año pasado preguntaron Morris, el síndrome de hiperandrogenismo, perdón, es un trastorno de los receptores de andrógeno, en el cual no es que no haya andrógenos, no es que no haya estrógenos, nada, lo que pasa es que no hay receptores. Es un fenotipo femenino normal, pero tiene ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y tiene ausencia de útero y salpinge. Habitualmente son masculinos. Este caso de esta chava que les puse ahí es un caso súper famoso, creo que en Suecia, no me acuerdo dónde, que ella habla de su Kalman. El cariotipo es masculino, pero como no tiene receptores androgénicos, pues todo se deriva hacia mujer. Recuerden que parte de la diferenciación sexual de los genitales externos depende que tengas andrógenos activos, no, ¿cómo se llama? Dihidroepiandrosterediona. Entonces, el glande, el pene, el testicular y demás, tiene relación con la presencia de testosterona y de la forma activa de la testosterona. Entonces, el síndrome de Morris tenemos que considerarlo porque se los preguntaron del año pasado. El alumno que nos lo contó decía, nos viene un caso de una paciente con amenorrea primaria que es muy alta, muy guapa, muy delgada. Siempre los fenotipos son muy bonitos porque como no tienen andrógenos, solo tienen estrógenos. Entonces son muy guapas y pues es un Morris, ¿vale? Entonces, este cuadrito es el cuadrito de patología representativa de las amenorreas. Recuerden que hay amenorreas que son 100% primarias. Entre ellas tenemos las disgenesias gonadales, como el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es la primera causa de amenorrea primaria. Después la disgenesia gonadal pura, que es el síndrome de Sawyer. Tenemos Rokitansky, que es la segunda causa de amenorrea primaria. Recuerden que Rokitansky es la genesia de útero. Dentro de las alteraciones müllerianas hay muchas malformaciones. Una de ellas es la genesia, pero también si les preguntaran cuál es la malformación mülleriana más frecuente, es el útero septado. El síndrome de Morris es el síndrome de feminización testicular, es un cariotipo masculino que no tiene sensibilidad a los receptores androgénicos, por lo tanto solo se desarrollan como estrógenos y pues, se desarrolla como una mujer. El síndrome de Kalman es una falta de la migración de las neuronas, por lo tanto es anosmia asociado a hipogonadismo. Recuerden que el Kalman también puede ser hombre o mujer, entonces si es hombre pues no va a tener amenorrea, pero si les presentan un caso de amenorrea con anosmia tienen que pensar en el síndrome de Kalman. A mí me preguntaron Kalman en mi examen. La amenorrea secundaria o primaria, o sea que puede ser de las dos, va a ser los temas como hormonales, la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de ovarios poliquísticos, el estrés, la bulimia, el ejercicio, el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia habitualmente son diagnósticos diferenciales del ovario poliquístico y pueden causar amenorrea primaria o secundaria. Y hay amenorreas que son 100% secundarias, como es el síndrome de Sheehan, que es un síndrome en el cual por una hemorragia obstétrica tienes un infarto hipoficiario y tienes hipogonadismo. Entonces después del parto no pueden lactar, tienen hipotiroidismo, tienen amenorrea, ¿vale? El Sawyer y el Morrison no, Morrison es otra cosa. El síndrome de Sawyer y el de Morris se van a diferenciar por cosas súper básicas. El síndrome de Sawyer es una disgenesia gonadal. Son eunucoides, habitualmente son amenorreas primarias, se diagnostican como, o sea, tienen otros trastornos genéticos porque ahí el problema es una disgenesia gonadal. Entonces, el tema es genético y no solo va a afectar en la menstruación, sino que no tienen desarrollo de caracteres sexuales, tienen una distribución de la grasa diferente, habitualmente se diagnostican desde 12, 13 años porque tienen aspecto diferente y demás. Y el Morris, en realidad, son personas que funcionan y que se ven bien, entonces la verdad es que no buscan atención médica hasta que pasan los 18, 19 años y no menstruan. Entonces, en ese momento van a atención. Fenotípicamente son súper diferentes porque el Morris son mujeres súper guapas, altas, delgadas, con muchísimas manifestaciones estrogénicas y el Sawyer son niños eunucoides que no menstruan, pero bueno, son niñas. Bueno, son niños, pero no tienen la diferenciación sexual, ¿vale? Y el Rokitansky, o sea, del Morris, no, el Rokitansky nada tiene que ver porque el Rokitansky es una mujer común y corriente con un cariotipo normal. Acuérdense que también el cariotipo te va a dar la diferencia. El Rokitansky es un cariotipo 46XX común y corriente y el Sawyer, el Morris es hombre, ¿vale? Es masculino. Bueno, esta pregunta también es así de súper facilita, que se la tienen que saber. Paciente de 29 años, inicio de vida sexual a los 20, parejas sexuales 4, usa preservativo ocasional, nunca se ha hecho papá Nicolau, acaba de consulta por presentar leucorrea, blanco, grisáceo, fétida, mal olor, niega dispareunia. Recuerden, leucorrea sin dispareunia, Garnerella, vaginosis, ¿vale?
¿Qué descartaría tu sospecha diagnóstica? Bien, eso se lo tienen que saber de memoria, chavos. Menos de 4.5, los criterios de Ansel, tenemos 3 de 4. Nunca en la vida los hemos hecho, no se hacen en la clínica, pero pues en el examen les encanta preguntar esto. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la vaginosis bacteriana? Metronidazol, la guía dice metronidazol 400 a 500 miligramos vía oral, 2 veces al día por 5 a 7 días, o metronidazol 2 gramos vía oral dosis única, o metronidazol local durante 5 días, y el tratamiento alternativo va a ser clindamicina o tinidazol. Infección genital que estamos obligados a tratar en la pareja. Tricomona. La tricomona es considerada una infección de transmisión sexual. Paciente de 42 años que acude a consulta por prurito vaginal, antecedente de hipertensión controlada, 3 años de evolución, diabetes sin tratamiento desde hace un año, con dieta, antecedentes ginecobstétricos, menarca, ritmo regular, dismenorrea negada, gesta cero, sin vida sexual activa, la exploración física 160, frecuencia cardíaca 80, respiratoria de 20, pesa 90 kilos, mide 1,65. A la revisión, cervix posterior, leucorrea blanquecina, grumosa con eritema. Cantadito, candidiasis. Estudio para confirmar diagnóstico, esto ha sido pregunta en ARM en varios años. Cultivo saborado. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la candidiasis? Guía de práctica clínica, no lo que damos en la vida real. Nistatina. El uso de azoles para tratamiento de candidiasis no complicada puede ser a través de miconazol crema o puede ser nistatina óvulos, ¿vale? Son las dos alternativas. Puede haber un tratamiento vía oral con fluconazol 150 dosis única o itraconazol 200 cada 12 horas durante un día. Está contraindicado en lactancia, pueden causar irritación y afecta el látex. En tratamiento no debemos de recomendar vida sexual. Aquí les dejo el cuadrito que ya ustedes conocen para que lo tengan en cuenta. En algún momento, algún alumno nos dijo que les habían preguntado sobre tricomona, creo, y que les habían dicho que no era metronidazol, que era la alternativa. Yo me di a la tarea, lo busqué, no existe. O sea, el mejor tratamiento para tricomoniasis sigue siendo metronidazol. No venía tinidazol, hagan de cuenta que decía, venía fluconazol, venía ceftriaxona, venía, o sea, otras cosas. Yo creo que el problema era que no era tricomona. O sea, a lo mejor que en la pregunta era otra cosa, él pensó que era tricomona y luego nos dijo y entonces nos confundió, pero no hay otra alternativa. En pacientes diabéticas se prefiere la vía oral en candidiasis o es igual, no hay una recomendación especial. En embarazadas que sea de tratamiento, lo mismo. La única diferencia es que en embarazadas recomendamos el metronidazol vaginal, no vía oral, en primer trimestre, pero sí se da lo mismo. Y solo es metro, si es alérgica a metro se debe sensibilizar. Nada, ya lo saben, chavos, esto es de todos los días. Paciente de 18 años que acude a revisión por disuria y ardor vaginal durante el contacto sexual, refiere que su pareja tiene disuria y dolor testicular. Menarca 13 años, ritmo regular, inicio de vida sexual a los 14 años con 4 parejas sexuales, método de planificación con anticonceptivo, nunca se ha hecho Papá Nicolau, la exploración ginecológica, especuloscopía con hiperemia vaginal, leucorrea amarillenta, fétida y dolor al colocar el espejo. ¿Cuál es tu diagnóstico más probable? Aquí la clave pues, va a ser como la pareja, los factores de riesgo y que todavía no estamos hablando de una EPI porque la paciente no tiene ataque al estado general, solamente tiene una cervicitis purulenta. Entonces ahí tenemos que pensar en clamidia o gonorrea. El 50% de las clamidias son asintomáticas, pero el otro 50% va a tener una cervicitis purulenta y la pareja puede tener epididimorquitis. El tratamiento de elección para clamidia, ¿cuál es? Acitro, muy bien, y se sugiere que sea en pareja, obviamente. Tratamiento de elección, acitromicina 1 gramo, dosis única, o doxiciclina 100 miligramos, vía oral 2 veces al día durante 7 días. Regímenes alternativos con eritromicina, levofloxacino o floxacino, y el tratamiento siempre será en pareja. Quiero acabar esto y damos unos 10 minutitos. La paciente acude 2 meses después refiriendo dolor en hipogastrio de 2 semanas de evolución. Bueno, la paciente ya le dimos tratamiento, se fue a su casa y regresa amolada, regresa con dolor, ataque al estado general, escalofríos. A la exploración física, 160, cardíaca de 95, respiratoria de 25, temperatura de 39 grados, y a la revisión ginecológica, dolor a la movilización cervical y dolor a la palpación de anexos. Para confirmar tu diagnóstico, ¿qué solicitas? No cambia, perdón. Ahí está. Ultrasonido ginecológico. Recuerden que la enfermedad pélvica inflamatoria es un diagnóstico que se hace por clínica. Descartando, tenemos que tener todos los criterios mayores y uno de los menores. De los mayores tenemos dolor abdominal inferior, dolor a la movilización cervical, dolor anexial, historia de actividad sexual reciente y ecografía que diga que no es otra cosa. Y en los menores, temperatura, leucocitosis, BCG o el exudado que nos diga que tiene clamidia tricomón. Aquí lo que nos faltaba era el ultrasonido. ¿Cuál no es una complicación de esta patología?
Pues nada, la insuficiencia cervical nada tiene que ver. Todo lo demás te puede dar infertilidad por salpingitis, absceso tubárico roto, te puede dar peritonitis, te puede dar embarazo ectópico. La paciente, bueno, en ese momento ya la paciente te dice que ahora si se quiere cuidar con otra cosa, solicita asesoría sobre planificación familiar para inicio cuanto antes. ¿En qué categoría de los criterios de elegibilidad de la OMS está el DIU de cobre en esta paciente? ¿Le pongo un DIU o no se lo pongo? No se lo pongo, contraindicadísimo. Recuerden que el dispositivo tiene una clasificación, por así decirlo, de inicio y una de continuación. El dispositivo para inicio es categoría 4 y para continuación es categoría 2. Es decir, aquí lo tenemos, que si ya trae DIU, en ese momento no es el momento para retirarlo. Simplemente debe de ser la para inicio. Debemos de poner en etiología principal, pues mira, ese es un problema que hemos tenido durante todos estos años. La guía de práctica clínica no dice cuál es la más frecuente. Cuando yo doy la clase de eso, lo pongo en una diapositiva, ahorita no la traigo. Pero bueno, la única parte de la guía de práctica clínica que menciona etiología dice que es más frecuente encontrar anticuerpos contra gonorrea que contra clamidia. Entonces, es gonorrea. La verdad es que yo hasta en la práctica clínica veo mucha más clamidia que gonorrea, pero en la guía sí tienen como una inclinación sobre gonorrea. Es muy injusto que te pusieran a elegir, porque siempre pedimos las dos cosas, porque son muy amigos la gonorrea y la clamidia. Entonces es muy fácil que estén juntos y da igual, el cuadro clínico es muy similar. El consejo que yo les he dado con eso es, si te hacen la pregunta directa, yo pondría gonorrea, sin duda. El tratamiento es para las dos, o sea, vas a manejarlo exactamente igual, así que exactamente igual si es gonorrea o es clamidia. Pero bueno, si te hacen la pregunta directa, como la guía sí tiene un párrafo donde dice que hay más posibilidades de encontrar anticuerpos contra gonorrea que contra clamidia, yo pondría gonorrea. Y dos, que si te habla muchísimo de síntomas urinarios, la gonorrea se relaciona mucho con uretritis gonocóxica. Entonces, si te es muy escandaloso el cuadro urinario, por ejemplo, que te dijera que tiene pus por la uretra, tanto ella como él, o algo te menciona específicamente vías urinarias relacionada con una EPI, yo pondría gonorrea. O sea, por la clínica, pero da igual, ¿eh? O sea, la verdad es que no hay una preferencia. En la práctica clínica da exactamente lo mismo. Pedimos los dos porque tenemos que confirmarlo y tenemos que garantizar que lo hemos o sea, lo hemos matado, o sea, una vez que damos tratamiento, pues vamos a pedir un cultivo de control, pero no hay una inclinación. Y en la guía creo que dice clamidia, en la de ustedes, en la de Amir, pero yo en la guía, si lo quieren revisar, en la guía de EPI, hay una guía de EPI, dice eso. Y no hay, yo la releí, justo porque esta pregunta ha sido como súper frecuente, pero no viene. Vale, pues tomamos 10 minutos, voy al baño y seguimos para terminar. Voy a recargar la otra diapo, voy por mi USB, ¿vale? Para ver si llego a la diabetes, no lo sé si lleguemos, chavos. El DIU, o sea, pues es que son 100 diapositivas porque yo hice muchas preguntas, pero a lo mejor fueron demasiadas. Que si les preguntan sobre DIU y cultivo y el Israel y todo, sí, o sea, sí, es actinomyces israelí, sigue siendo como de que en teoría está relacionado con dispositivo. Lo he visto una vez en mi vida en un cultivo y he tenido muchísimas pacientes con DIUs, pero bueno, lo relacionan mucho con eso, ¿vale? Vamos a ir.
Paciente de 28 años, gestado cesárea 1, aborto 1, con amenorrea de 5 semanas. Acude a consulta por referido dolor abdominal difuso localizado en hipogastro, intensidad 4 de 10. Refiere sangrado transvaginal escaso desde hace 24 horas. Signos vitales estables y febril. ¿Cuál es la conducta adecuada? Vale, vamos a hacer una beta. Es una señora que tuvo una amenorrea de 5 semanas y pues lo óptimo primero es solicitar una beta. El estudio, ¿qué dice? Se realiza, ahí está, se realiza, que lo veo así. Se realiza radiografía de abdomen normal, ultrasonido endovaginal que reporta útero y anexo sin alteraciones y una cuantificación de gonadotropina en 850. ¿Cuál es tu conducta? Bien. Recuerden que en ultrasonidos, en embarazos tempranos, con 850 de beta puedo monitorizar. A ver, aquí importante. La paciente tiene dolor y tiene sangrado. Si tu paciente estuviera sintomática y no tuviera absolutamente nada, puedes vigilarla. Recuerden que cuando tenemos como un embarazo de localización incierta o viabilidad incierta, depende de las semanas y lo que veas y tal, tú puedes monitorizar, tú puedes vigilar. Es válido vigilar siempre y cuando la paciente no tenga síntomas. Pero si te dicen que la paciente tiene dolor o tiene sangrado, conviene intensiarlos un poco. ¿Cómo lo voy a intensiar? Le puedo dar una beta sería en 72 horas. Recuerden que en 72 horas el valor se tiene que duplicar. A las 72 horas el resultado de gonadotropina es de 1000. Paciente persiste pues ya con manchado intermitente, está mejor y así. ¿Qué piensan? ¿Cuál es tu conducta? Me dicen que la van a ingresar para estudios de extensión. Si la beta no duplica, es un embarazo que no está evolucionando bien. ¿Y en qué estoy pensando? Si yo no veo nada en el ultra o por lo menos la beta no subió como debería, ¿qué opinan? Ectópico. Criterio para manejo médico de esta patología. Mm, Eso fue pregunta del año pasado. La tumoración anexial menor a 4 centímetros. Ahorita pongo todos los criterios. De acuerdo a la literatura conocida, ¿cuál es el porcentaje de frecuencia de embarazo ectópico ampular? 70-80%. Entonces, pregunta del año pasado. Recuerden que cuando no vemos un saco gestacional en un ultrasonido endovaginal, con una beta de 1500 tengo que pensar en ectópico. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el valor de beta para ver saco? 1500, si es endovaginal. Si es abdominal, puedo ver con 3600 de beta, ¿ok? En embarazos evolutivos y normales, el valor de beta se debe duplicar en 72 horas. Si esto no está ocurriendo, tengo que pensar en una pérdida temprana de la gestación, que puede ser desde un ectópico, un aborto o lo que sea, ya en función de mi clínica. La mitad de las veces el ectópico se va a... Sí, sé que ponen 6500, pero eso fue la guía pasada. Esto es la guía más reciente, ¿vale? Estos son los valores que nos tenemos que aprender. Porque esa duda de 6500 ha hecho mucho ruido en este curso. Les digo, llevo dándolo 5 años y sí, antes era 6500, pero bueno, afortunadamente ya cambió porque sí, claro, que 6500 es muchísimo. Lo normal es diagnosticar, bueno, lo más frecuente es diagnosticar el ectópico en un ectópico roto. Las pacientes no van a consulta, entonces ya cuando llegan ya está roto. Pero si yo tengo un control de la gestación desde la menorrea, desde las 5 semanas, es muy probable que yo lo pueda diagnosticar antes de que se rompa. Recuerden que es la implantación del embarazo fuera de la cavidad uterina, la localización más frecuente es la ámpula, los factores de riesgo es cualquier cirugía abdominal, no solamente tubaria o epi, una apendicectomía también, porque hacemos adherencias y se pueden ocluir las trompas. La triada clásica va a ser sangrado, dolor y masa anexial. El manejo médico, que es con methotrexate, se da con estas condiciones que dicen exactamente en la guía de práctica clínica: estabilidad hemodinámica, sangrado transvaginal leve, que no tenga dolor muy leve, no está roto, o sea, que no tenga hemoperitoneo, una beta entre 6000 y 15000, una masa de 4 centímetros o menos y pruebas hematológicas, hepáticas y renales normales. Esto lo preguntaban el año pasado. Ahora, esta pregunta del anillo tubario la han hecho muchas veces y se confunde mucho con el anillo de fuego. Lo preguntan como un dato patognomónico de ectópico por ultrasonido y lo dice la guía, es el anillo tubario. El anillo tubario es, a ver, el diagnóstico de ectópico es muy difícil, pero si tú alcanzas a ver algo por ultrasonido, lo primero que te va a llamar la atención es que el saco gestacional no está dentro del útero. O sea, cuando lo estés haciendo va a ser como muy fácil si lo ves. Pero pues puedes dudar, puedes ver un poco ahí en el ovario algo raro o en la trompa o fuera del útero y como que no estar tan seguro. Una cosa que nos va a dar el diagnóstico, que es como patognomónico de ectópico, es el signo del anillo tubario, que es la presentación de un anillo hiperecogénico alrededor del saco gestacional. Es una reacción que hace, ay, perdón, es una reacción que se hace alrededor del saco, que es como esto blanquito. Hiperecogénico significa que se ve blanco. Efectivamente, lo llaman también signo de la dona.
Entonces tú ves en algún lado como esta, o sea, a ver, si vieras el embrión, pues qué fabuloso, pero muchas veces no vemos el embrión y solo vemos la burbujita, como está aquí. Y ves la burbujita y ves alrededor como una doble dona. Eso es patognomónico de ectópico. Esto no es lo mismo que anillo de fuego, me lo han preguntado cientos de veces. El anillo de fuego significa que yo le pongo Doppler, que es para ver los flujos sanguíneos, y veo que está irrigando. Pero eso le va a pasar siempre, aunque no sea ectópico, porque todos los embarazos alrededor tienen un halo de cambios de coloración en la flujometría Doppler, porque pues está nutriéndose y está implantándose en la placenta. Entonces eso no es, ¿vale? A ver. Paciente, es otro caso, paciente de 27 años que acude con amenorrea de 5 semanas, refiere una prueba de embarazo positivo en sangre hace 24 horas, en este momento asintomática. El reporte de ultrasonido es una imagen sacular intrauterina de 12 milímetros sin evidencia de embrión en su interior. Conducta, ¿qué hacemos? ¿Esto es normal, no es normal? ¿Cómo lo ven? Vale, iniciar multivitamínicos. Es completamente normal con las semanas, es un saco muy chiquito que todavía no tiene que tener embrión adentro. Paciente acude a seguimiento asintomática con el reporte de ultrasonido que indica saco intrauterino con embrión de 9 milímetros, aún sin evidencia de frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué opina? ¿Ya tendría que tener o no tendría que tener? Bueno, al contestado. Con esa medición, ahorita vamos a ver los rangos, ya tendríamos que tener frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, en estos casos es un aborto diferido, tengo que iniciar la inducción del aborto con mifepristona 600 miligramos. Después del manejo farmacológico, persisten restos ovulares, por lo que se decide completar con manejo quirúrgico. ¿Cuál es la mejor alternativa en estos casos? Pregunta de NAR de los últimos 2 años. Aspiración manual endouterina por las semanas. Ahorita les pongo todo. ¿Cuál es la profilaxis antibiótica recomendada para una aspiración manual endouterina? ¿Qué dice la guía de práctica clínica? Doxiciclina. Bien contestado. La paciente desea iniciar planificación familiar de inmediato. ¿En qué categoría de la clasificación de la OMS se encuentran las pastillas anticonceptivas aquí? ¿Creen que le debamos de dar o no le debemos de dar? Por el periodo posaborto inmediato. Bueno, lo dudan un poco, pero es totalmente seguro, no hay problema. Aquí les tengo los criterios de elegibilidad para posaborto en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, o sea, no importa, todos los combinados son válidos, los puedes dar, ¿vale? Contraindicaciones absolutas de anticonceptivos, para recordar un poco, preguntaron del año pasado, ¿cuáles son las categorías? O sea, ¿qué no puedes hacer con anticonceptivos? Pacientes más de 35 años que fumen más de 15 cigarrillos al día, crisis hipertensiva, cualquier tema de trombosis están contraindicados, cardiopatías valvulares por el tema de la trombosis están contraindicados, cirrosis hepática, migraña con naura, por favor, esto no se les puede olvidar, es un regalito de NAR si se los preguntan, diabetes de larga evolución. Paciente desea iniciar, bueno, misma pregunta, ¿en qué categoría se encuentra el implante? Epilepsia no hay contraindicación para anticonceptivos. Depende del epiléptico, pero no, en general no. ¿Cómo ven? ¿Les ponemos un implante o no se lo ponemos? Categoría 1, permitido totalmente. Aquí les dejo las categorías de los de progesterona, pastillas de progesterona, dispositivos intrauterinos y implantes. Todo está permitido con las progesteronas también. A ver, gestaciones tempranas. Cuando el saco, la bolsa del bebé, mide 25 milímetros, tengo que ver embrión. Va, lo veo. Cuando el embrión mide 7 milímetros, tengo que ver frecuencia. Entonces, en el caso, primero medía 12 milímetros, estaba muy chiquito el saco, no tenía yo que ver nada. Pero luego el embrión ya medía 9 milímetros y con 9 milímetros yo debería de ver frecuencia. Yo sé que suena como algo súper específico, así como, ay, doctora, eso yo no lo tendría por qué saber. Sí viene un algoritmo en la guía de práctica clínica. La guía se actualizó en 2021, entonces yo me lo aprendería, ¿vale? Entonces tengo un embarazo de primer trimestre y tengo saco. Si tengo, no tengo saco, considera el ectópico, ¿no? Bueno, ya lo habíamos hablado. Tengo saco, ¿veo embrión o no veo embrión? No veo embrión. ¿Cuánto mide tu saco? ¿Mide más de 25? Embarazo no viable, ya, aborto. Si mide menos de 25, le doy chance. Puede ser, podemos repetir, podemos hacer una beta, lo que queramos. Ahora, embrión viable, no detecto frecuencia. Perfecto. ¿Cuánto mide tu embrión? ¿Mide más de 7 o mide menos de 7? Si mide menos de 7, embarazo con viabilidad incierta, porque todavía es chiquito, vamos a darle chance. Mide más de 7, ya tendrías que ver latido. Entonces, si no ves latido, embarazo no viable y se debe referir para esto. Si ya detecto la embrión viable, detecto de frecuencia, bueno, ya, si ves la frecuencia, ya triunfaste, ¿ok? Esto se lo tienen que aprender. Ahora, tratamiento, pregunta del año pasado. En pacientes que ya tienes el diagnóstico del aborto diferido o el saco, o sea, el saco vacío, lo que tú quieras, si tienes entre 7 y 9 semanas de gestación, empezamos con mifepristona, 600 miligramos, y después seguimos con misoprostol oral, 800 miligramos a las 48 horas.
Si tienes más de 9 semanas, le vas a dar 200 miligramos de mifepristona y después le vamos a dar 800 pero vaginales. Esto fue pregunta el año pasado. Hay explicaciones en el sentido de que la mifepristona tiene diferente impacto sobre los receptores en ciertas semanas y el misoprostol tiene cierto efecto vaginal y oral. Es más absorción, es más intensa la contracción cuando lo ponemos vaginales. Entonces, por eso cuando tienen más de 9 semanas, pues le doy una dosis más alta vaginal. Bueno, la misma dosis pero vaginal. Cuando es más chiquito, se la puedo dar oral y es suficiente para que expulse. Pregunta el año pasado, por favor, no se les olvide. Y nada más. Paciente de 28 años con antecedente de parto tóxico de 8 semanas, hace 8 semanas sin complicaciones. Actualmente con lactancia materna exclusiva, tiene pareja estable, niega toxicomanías, ahora con ciclos menstruales irregulares. Obviamente está lactando. De los siguientes métodos, ¿cuál no le vamos a recomendar a esta paciente? Perfectamente bien contestado, no le podemos dar combinados a una señora que está en sus primeras 8 semanas de puerperio. Parches, pregunta del año pasado. ¿En qué categoría de los criterios de elegibilidad de la OMS entra el dispositivo levonorgestrel en pacientes con lactancia exclusiva entre 6 semanas y 6 meses postparto? Ahí andan con todo, algunos. No hay problema, se lo podemos administrar siempre que hayan pasado 6 semanas a 6 meses postparto. Los DIUs, recuerden que tenemos que terminar el postparto por el tema de la posibilidad de perforación. Y si están lactando no hay ningún problema si ya pasó este tiempo. Acá les dejo los criterios. Con lactancia menos de 6 semanas no puedo dar combinados. No puedo dar inyectable, aunque es lo que más hacemos en medio público. Implantes categoría 2. Entre 6 semanas y 6 meses siguen categoría 3 los combinados, perdón, pero el resto ya llega a categoría 1 y más de 6 meses postparto, los combinados ya caen en una categoría 2. Se indicó medroxiprogesterona de depósito, acude a los 8 meses de posparto y continúa con lactancia exclusiva y solicita cambio. ¿En qué categoría de los criterios de elegibilidad de la OMS están los hormonales combinados en pacientes con lactancia de más de 6 meses sin factores de riesgo para trombosis? Se los acabo de decir. Categoría 2. Aquí está nuevamente. Bueno, eso fue como parte de la actualización de la guía. Paciente con menos de 6 semanas de posparto, categoría 4. Entre 6 semanas y 6 meses, categoría 3. Más de 6 meses, categoría 2. Ahora, paciente, sí lo voy a lograr. Paciente de 62 años que acude a consulta ginecológica por presentar tenesmo vesical, a la exploración física, genitales externos de acuerdo de sexo, no descarga vaginal, en especuloscopía, cervix macroscópicamente normal. Se realiza un ultrasonido endovaginal con el hallazgo. Tenemos una imagen que es un ovario, no me voy a detener a preguntarles gran cosa ahorita. Es una imagen que dice que mide 10 centímetros, que tiene como esas protrusiones en las paredes y demás. Hallazgo ovario izquierdo, aumento de volumen con medidas de 10 por 8 por 8, bordes regulares con presencia de 6 proyecciones papilares en su interior, Doppler negativo, categoría ORAT 5. ¿Esto corresponde a qué riesgo? Bueno, si yo no sé nada de cáncer de ovario, pues no me gusta ese tumor, se ve muy feo y aparte dice ahí que es una categoría 5, así que bueno, eso seguramente va muy mal, ¿vale? Edad de mayor prevalencia del cáncer de ovario. Ay, como más de 90 es mucho, ¿no? 60, 70, pregunta del año pasado. Edad en la que se encuentran más tumores benignos de ovario. 25 a 35 años, porque es donde más nos revisamos las mujeres, más al ginecólogo, es más fácil que nos los detecten. Estirpe histológica más frecuente en cáncer de ovario. Muy bien, epitelial, pregunta del año pasado. Factor protector para cáncer de ovario. Uso de anticonceptivos. Recuerden que al frenar la función ovárica, la proteges la función, o sea, hay menos riesgo de trastornos foliculares. Entonces, al momento de dar anticonceptivo, frenas todo. Estudio que sirve como seguimiento en pacientes que ya han recibido tratamiento para cáncer de ovario. Muy bien, sea 125. Bueno, recuerden que cuando hay alguna tumoración ovárica, tenemos que iniciar protocolo. El protocolo siempre va a incluir marcadores tumorales. El principal es el CA125, pero recuerden que el CA125 es súper inespecífico. Puede aparecer en endometriosis, en cáncer de endometrio, en algunas infecciones se eleva, en COVID, la historia que sea. Pero no se usa como generalizado. Yo no le puedo hacer CA125 a todas las mujeres que van por la calle porque muchas van a salir altas y no todas tienen cáncer de ovario. Pero en una mujer que tenga una tumoración pélvica, ahí sí tengo que hacerlo porque ya se va a cerrar este grupo de riesgo y voy a ver si ese tumor lo está produciendo. Hay otros marcadores tumorales, pero este es el más importante. Y después del tratamiento se tiene que monitorizar con CA125.
Si obviamente durante su protocolo se elevó, no sé, de CA19.9, DHL, beta o lo que sea, pues con ese marcador vamos a monitorizar. Pero el más importante, el que se eleva en cáncer epitelial es el CA125, el punto de corte es más de 35 unidades por mililitro. Entonces, yo siempre les pongo imágenes de ovario, porque si te ponen una imagen, yo quisiera que tú pensaras, esto puede ser bueno o esto puede ser mal. Recuerden que las papilas son malas, que la presencia de estructuras sólidas en el interior del ovario son malas. Recuerden que el Doppler es malo, si se pinta el ovario de colores, eso no está bien. Y recuerden que los quistes simples, que solo son llenos de líquido, esos habitualmente son buenos. Cuando tenemos contenido sólido, pero menos de 1 milímetro, o sea, chiquititos, brillos chiquititos, puede ser normal. Cuando los vemos multilobulados, que son así como, que tienen como en su interior estas bolitas, puede ser normal. Bueno, que no hay forma. Puede ser normal. Lo estudio, pero el RAS baja, o sea, el riesgo de malignidad baja, siempre y cuando no rebasen 10 centímetros. Y el Doppler alrededor es normal, pero cuando se mete el color al tumor, eso es algo mal, ¿vale? La cirugía es etapificadora, o sea, no se tiene que hacer nunca una biopsia de ovario antes de abrir el ovario, antes de abrir el cuerpo. Entonces, la cirugía incluye lavado peritoneal, histerectomía, salpingoforectomía bilateral, omentectomía y linfadenectomía pélvica. Y el estándar de tratamiento en etapas 1 y 2 es la citorreducción quirúrgica seguida de quimioterapia con taxanos y platinos. ¿Qué quiere decir? Que mi objetivo es quitar todos los tumores cuando entro a cirugía, tratar de dejar menos de 1 centímetro de tumor y darle quimioterapia. Siempre se le da quimioterapia después. Pregunta del año pasado que si había estudio transoperatorio. Preguntaron de implantación, o sea, la diseminación, que es implantación directa. Esta escala de tumor de ovario, la verdad es que es bien facilita, porque implica que primero pues esté afectado solo el ovario, después que se rompa la cápsula, después que empiece a afectar órganos por contigüidad, útero, ovarios, tocar otros órganos pélvicos, empiece a llegar a todo el abdomen y luego ya metástasis. Entonces revísenla con calma y recuerden por favor que jamás vamos a hacer una punción de ovario, sino, o sea, para hacer diagnóstico como biopsia. Si les preguntaran, tumor de ovario, ¿vale la pena tomar una biopsia transabdominal o algo? Tache, nunca, porque se puede diseminar el cáncer. A ver, paciente de 30 años, esta pregunta de diabetes no se las había puesto porque yo ya la había hecho en consolidación, nos sirve para repasar criterios, la verdad es que está bien facilita. 30 años, un control prenatal con embarazo de 23 semanas de gestación, que acude con resultado de estudio estructural normal, peso fetal de 500 gramos, a la exploración física 160, respiratoria 20, cardíaca de 80, peso 64, talla 1,65, frecuencia cardíaca fetal 140, fondo uterino a 20 centímetros de sínfisis del pubis. ¿Qué estudios se deben de solicitar en el segundo trimestre de la gestación? Tamizaje para diabetes gestacional, obviamente. ¿En qué semana de gestación debemos realizar el tamizaje para diabetes? 24, 28. El tamizaje para diabetes en pacientes con moderado riesgo, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace el tamizaje? 24, 28, chavos, no me pueden fallar con las semanas. Puede ser un tamiz con carga de 50 gramos y toma de glucosa a la hora poscarga, o puede ser con una curva de tolerancia con carga de 75 gramos. Son las dos opciones. Ambos se consideran tamizaje. Bueno, se considera, puede ser tu estudio inicial, pues. En el estudio solicitados en la curva, la paciente nos reporta una glucosa con ayuno de 80, 1 hora 185, 2 horas 145. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Está normal? ¿Está anormal? ¿Qué hago? No, no está normal. Es una diabetes gestacional. Intolerancia a los carbohidratos ya no es un diagnóstico. Aquí está la curva. La curva con carga de 75 gramos, este valor se lo tienen que aprender de memoria, 92, 180, 155. Si sale un valor de la curva, se considera diabetes gestacional. Nuestro paciente tiene 80, está bien la primera, 185 está mal la segunda, 145 está bien la tercera, pero ya con un valor se considera diabetes. ¿Cuál es el manejo inicial de esta paciente? ¿Cuál es el primer manejo? La prueba tiene que haber sido de 75 porque te está dando 3 valores, la respuesta. Manejo nutricio y ejercicio. Primer paso, ponerlas a caminar. Después de 3 semanas de tratamiento, la paciente cuenta con un registro de glucosas en ayuno de 90 y a las 2 horas postprandiales 125, 140. ¿Cómo ven? ¿Está bien o está mal? Bueno, está mal. Iniciamos insulina. Las metas terapéuticas que habitualmente nos tenemos que aprender en diabetes es glucosa en ayuno abajo de 95 y a las 2 horas postprandiales de 120. Entonces, nuestra paciente tenía 90, que estaba bien, pero a las 2 horas tenía 125, 140. Para las 2 horas ya tiene que haber bajado a 120. Entonces, pues está mal.
El siguiente tratamiento es insulina. La paciente acude nuevamente después de 3 semanas y en su automonitoreo reporta glucosas en ayuno entre 55 y 58 y glucosa a las 2 horas postprandial de 125. ¿Qué opina? La primera línea es insulina. Bueno, esta paciente amerita internamiento. Hay criterios que la guía nos maneja como criterios de ingreso. Glucemia en ayuno mayor a 140 o postprandial mayor a 180, sospecha de desarrollo de complicaciones materno-fetales, hipoglucemias en ayuno menos de 60 con o sin datos de neuroglicopenia, e inestabilidad metabólica manifestada por hipoglucemia seguido de hiperglucemia postprandial. Nuestro paciente tiene glucosas en ayuno de 58, 55, entonces la paciente amerita ingreso. La guía práctica clínica también nos dice que para iniciar insulina lo óptimo es ingresarlas, porque justo lo que pasa con la insulina es que si no lo... mm, no la enseñamos a administrarla, a conservarla y demás, va a ser hipoglucemias, o sea, lo manejan mal. El manejo de primera línea es insulina, de NPH. La insulina de acción rápida la ajustamos en función de los valores postprandiales, pero la respuesta es NPH. O sea, tú empiezas con NPH y ya lo demás lo vas a ir bien, ¿ok? Recuerden los criterios. Entonces, tenemos forma de hacer tamizaje en un paso o tamizaje en 2 pasos. El tamizaje en un paso es hacer una curva, es un tamiz. Creo que sí lo tengo aquí. Tiki, tiki. Sí. No, perdón, en un paso es hacer curva. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a hacer pasar a la paciente por 2 estudios, voy a empezar directo con la curva. Es igual de válido hacer tamiz o hacer curva. Si hago tamiz, si hago curva, voy a darle en ayuno a la paciente una carga de 75 gramos y luego voy a tomar la glucosa, bueno, en ayuno, a la hora y a las 2 horas. Tengo 3 valores de resultado y el diagnóstico se va a establecer con un valor alterado. Si hago en 2 pasos, empiezo con un tamizaje de 50 gramos, paciente no necesita ayuno, solo le doy 50 gramos de glucosa y a la hora le voy a hacer una glucosa. Si esa glucosa es de más de 140, entonces le tengo que hacer una curva. Si el resultado es de menos de 140, ya la dejo en paz, está normal y no necesita más estudios. Y si le hago la curva se hace con 100 gramos y voy a tomar 3 muestras, o sea, no 2. La de ayuno, 1 hora, 2 horas y 3 horas. Y el diagnóstico se va a hacer con 2 valores arriba de la normalidad. Estos son los resultados, 95, 180, 155 y 140. La realidad es que hoy en día estamos haciendo prácticamente curva 75 a todas, pero bueno, esto sigue siendo parte de la guía. Es un poquito más latoso porque si tienes que hacer otra curva es una curva más larga y tal, pero bueno, hay veces que en función de las condiciones de la paciente decidimos mejor hacerle tamiz o la otra cosa. Ahora, aquí les puse un resumen de cosas que nos han dicho que les han preguntado en exámenes 2021 y 2022. Solamente son como los datos fríos y duros para que lo tengan en cuenta y lo revisen con calma, ¿vale? Para el examen sería la de 2 pasos, no. O sea, las dos son válidas. Para tu examen, las dos son válidas, ¿vale? O sea, o tamiz o curva. A ver, nos dijeron algunos alumnos, yo siempre les digo que cuando nos preguntan cosas, pues se les platicaba la clase pasada, va saliendo un examen donde algo no te supiste y entonces vas un poco en crisis, ¿no? Entonces el alumno nos decía que les preguntaban cuándo iniciabas el tamizaje de Papá Nicolau y que no venía 25 años, o sea, que venía 21, 18, vida sexual, guasha, guasha, guasha. Entonces, yo me di a la tarea de buscar qué decían las guías. O sea, a ver, si realmente no les están poniendo 25 años, pues entonces yo creo que podrían, a lo mejor sí está escrito en algún lado que es a los 21 o lo que sea. No, la norma oficial mexicana dice que el tamizaje inicia a los 25 a los 64 años y nuestra guía de práctica clínica, la última que tenemos del 2018, dice que iniciamos en los 25 y acabamos en los 69. Es la única diferencia. Entonces, el tamizaje tiene que iniciar a los 25 años, ¿vale? Ahora, manejo de BPH positivo. O sea, siempre, no les voy a poner la pregunta porque, bueno, son muy variadas las que nos han mandado y tal, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que si tengo un Papá Nicolau positivo, positivo me refiero a bajo grado o alto grado. Entonces, si tengo una citología positiva en una paciente de menos de 35 años y me dice que es una lesión de bajo grado, entonces le voy a dar chance y la voy a revisar en un año. La paciente es joven, puede recuperar su epitelio y puede mejorar. Si la paciente de menos de 35 años me reporta una lesión de alto grado, ahí sí voy a pasar a colposcopía, porque una mujer joven no tendría por qué tener una lesión de alto grado. Si tienes una citología positiva en una mujer de más de 35 años, sin importar si es alto grado o bajo grado, estas sí van directo a colpo por la edad de la paciente. Y si le hiciste PCR, porque acuérdense que el tamizaje de BPH después de los 35 años puede ser con PCR, puede ser con captura de híbridos o puede ser con Papá Nicolau. Entonces, si yo le hice un PCR y en el PCR me salió positivo a BPH 16, por ejemplo, y mi señora tiene más de 35 años, entonces yo a esa paciente le tomo un PAP, porque está positivo, pero no sé cómo están las células. Si las células están positivas, vamos a pasar a colposcopía, ¿ok? Entonces, en la guía de práctica clínica viene esto. Paciente, les pongo esto porque quiero hacerle esta corrección sobre el manejo de las lesiones, porque lo mencionan. Paciente de entre 25 y 34 años de edad que tiene una lesión positiva para BPH de bajo grado, que dijimos, le repito en un año. Esta fue pregunta de examen. ¿Qué pasa si sigue siendo positivo? Señora, 25 años, sabe que su PAP está positivo, pero es una lesión de bajo grado, vaya a su casa, la ve en un año. En un año sigue estando positivo. Si son 2 positivos, entonces ya me voy a colposcopía. Ahora, ¿qué pasa si está en negativo? Si está negativo, voy a darle un año, la voy a volver a repetir, y si nuevamente está negativo, ya tengo los 2 negativos para pasar a cada 3 años, porque recuerden que hago citología en año, citología todo año, si ya tengo 2 negativos, voy a estar haciendo seguimientos anuales. Entonces, este algoritmo se lo tienen que aprender porque lo han preguntado todos los años, ¿vale? Bueno, no todos, pero muchos. Esquema de vacunación. Aquí tenemos un tema.
A ver, la guía de práctica clínica, ¿qué nos dice? Se recomienda administrar la vacuna bivalente o tetravalente. Esto es la guía 2018. Contra BPH en 2 dosis en un intervalo de 0 a 6 meses a todas las mujeres entre 9 y 13 años, incluso hasta los 15. Para los grupos de alto riesgo y otras poblaciones se recomienda modificar el esquema. Si tu paciente tiene más de 15 años, le vas a dar 0, 2 y 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que dice la OMS, esto es lo que dice la Guía de Práctica Clínica 2018, esto es lo que nos habíamos aprendido. Toda la vida nos lo habíamos aprendido. Pero 11 de abril del 2022, o sea, hace un año, la OMS emite un comunicado oficial donde dice que es válido poner una dosis única contra VPH. Nos tiraron a la basura todo lo que habíamos aprendido y nos dijeron que con que tenga una dosis es suficiente. Esto es un tema más económico que de salud. El motivo fue todos los grupos, según esto dice, los grupos asesores estratégicos expertos en VPH, dijeron que el esquema de dosis única para mujeres entre 9 y 20 años sigue siendo una dosis, es válido poner una dosis, y que para mujeres de 21 años y más se recomienda un esquema de 2 dosis. Entonces se actualizó esto, hay un paper del Programa de Vacunación Universal en México en noviembre de 2022 que lo republicó, donde dice esto. Entonces, la verdad es que yo pondría esto, que sepan que la GPC 2018 dice otra cosa, pero esta es la última actualización. Se me haría súper injusto que alguien que esté haciendo las preguntas no sepa que esto se publicó. O sea, búsquenlo, es súper fácil, es un paper súper cortito, pero bueno, dicen ellos que es similar la protección con una dosis que con 3 dosis. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta, se los dejo para que lo sepan lo más reciente, pero literal, esto fue de hace unos meses. Menopausia, ya les dije, va a venir tipos de tratamiento. El punto de corte para biopsia de endometrio son 5 milímetros. Mujeres que están premenopáusicas tienen que hacer ciclos que arreglen. Mujeres que están posmenopáusicas pueden hacer ciclos sin descanso. Mujeres que no tienen útero pueden tomar estrógenos o pueden tomar tibolona. El hierro, nos hicieron una pregunta donde decía que en qué semana de gestación teníamos que empezar a suplementar hierro. La realidad es que no hay una semana de gestación donde tengamos que suplementar hierro. La guía dice que debemos de suplementar solamente pacientes que realmente tienen una deficiencia de hierro, pero tampoco me dice qué considera una deficiencia de hierro, qué estudios pedir y tal. Entonces, ¿qué dice? La OMS dice que se deben de suplementar entre 30 y 60 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico en las embarazadas, adolescentes y adultas durante todo el embarazo. O sea, eso sí lo dice la OMS. La guía de práctica clínica nos dice que solo debemos de dar hierro en mujeres que tengan menos de 11 de hemoglobina. Y luego viene un que dice que debemos de iniciarlo idealmente en la semana 20. Esto lo rebusqué, porque yo les había dicho que no. Yo les decía que solamente es en pacientes que tengan deficiencia de hierro. Entonces, ya buscando y queriendo expulgar la guía de práctica clínica, encontramos semana 20. Entonces, si les preguntan nuevamente, contesten semana 20. ¿Okay? O sea, como random, en una mujer sana, ¿a cuánto suplemento hierro? En la semana 20. Ahora, nos pusieron que venía una imagen con una vulva, con una placa simétrica bilateral en la piel. El caso decía que súbitamente había empezado con ardor y prurito, venían preguntas por episodios similares, cambio de parejas sexuales, nuevo detergente, diagnóstico, o sea, una lesión vulvar. Y decía que qué le teníamos que hacer. Entonces, bueno, dentro de las lesiones vulvares tenemos como temas de piel normales, como el eczema, la dermatitis y el líquen vulvar. Todo esto es pruriginoso, da comezón. Se debe de valorar si hubo algún contacto, una alergia, o sea, preguntar, ¿no? Contacto con jabones, etcétera, ¿no? Y depende del caso, te puede llevar a acabar en una biopsia si tiene cualquiera de estas características, o sea, que sea pruriginoso, que no remita con tratamiento y demás. Entonces, la verdad, en la vida real es raro que lleguemos a hacer biopsia de vulva, pero si el caso te lleva a que la paciente ya utilizó X tratamiento, no hay mejoría, es bilateral, persiste, ha ido creciendo y tal, la biopsia no es descabellada, ¿ok? Porque la biopsia sí te va a dar información. Una vez que tenemos una biopsia que nos confirma que se trata de cualquiera de estas condiciones, pues lo que tenemos que dar son corticoides de alta potencia, va a remitir en el 60% de los casos y bueno, pues nada, va. Ahora, hay otra cosa importante que ustedes se tienen que acordar que se llama neoplasia intraepitelial vulvar, que es como la neoplasia intraepitelial cervical, como la del VPH, pero pues está en vulva. Habitualmente esto se detecta, la mayoría son asintomáticas. Esa va a ser la diferencia con una lesión de eczema, de dermatitis y demás. Entonces, aquí si nos pusieran una placa que no tuviera ningún dolor, ningún síntoma, como si fuera eczema, pero no siente nada la paciente, tienes que pensar en una neoplasia y tienes que biopsiar. Yo creo que el caso iba enfocado en eso, porque yo no creo que te pusieran si querías biopsiar un eczema. O sea, yo creo que a lo mejor decía, paciente que tiene prurito y una lesión vulvar, una placa ahí espantosa, ¿qué le haces? No, pues le pongo esteroides. Pues no mejora con el esteroide, bueno, lo biopsio. Ahora, si te dicen placa bilateral vulvar que no duele nada, que la señora no sabe ni cuándo le apareció, piensa en la neoplasia y biopsíalo. ¿Cuál es el tratamiento de la neoplasia intraepitelial? Es la misma que para el VPH, quitarlo, destruirlo, cauterizar, láser, tratamiento, o sea, destructivo de cualquier forma, ¿vale? Ahora, pregunta uterocuvalier, que qué hacíamos si sospechábamos uterocuvalier. Recuerden que el uterocuvalier es una complicación del desprendimiento, amerita una cirugía urgente, se complica con choque, con CID, con varias cosas, y lo que tenemos que hacer es una histerectomía. Si sospecho uterocuvalier, el tratamiento es histerectomía.
Tumoración en mujer de 50 años con sospecha de tumor de ovario y mencionaba ahí la utilidad del CA-125, por eso metí el caso de cáncer de ovario. Recuerden que el CA-125 como método único de detección no es útil. Hoy en día más bien lo usamos para seguimiento. Entonces, si te dice una mujer de 50 años con sospecha de tumor de ovario, lo que tú tienes que hacer es hacerle una ecografía, hacerle un marcadores tumorales y si los marcadores tumorales están alterados, tienen que entrar a cirugía. Y en esa cirugía vamos a estadificar a la paciente y vamos a dar tratamiento. Si es un cáncer y durante la cirugía se hace diagnóstico de cáncer, vamos a darle quimioterapia y vamos a monitorizarla con CA-125. Bueno, y también que la utilidad, porque si realmente les preguntan cuál es la utilidad del CA-125, algo que sí está como súper descrito es que es mucho más útil en mujeres posmenopáusicas. Entonces, que más que en mujeres jóvenes, en la posmenopáusica es más específico cuando sale elevado, porque en la mujer joven puede hablar de endometriosis, de ciclos ováricos y más, pero en la mujer posmenopáusica pues ya no tiene nada de esto, entonces no tendría por qué elevarse. Ahora, venía el manejo de quistes de mama. Recuerden que dijimos que en la mama hay mucha patología benigna, la más importante va a ser el fibroadenoma, pero en segundo lugar están los quistes, que son masas redondeadas con líquido en su interior. Yo el quiste tal cual tengo que pensar que es benigno, pero quien me va a decir y me lo va a estratificar es el ultrasonido o la mastografía a través de la escala de Virrats. Entonces, el manejo va en función de la escala de Virrats. Si me dice que es un quiste simple, no tengo que hacerle nada, lo vigilo, a menos de que sea doloroso o mida más de 5 centímetros. Misma situación que con el fibroadenoma. Si la misma mastografía me dice que es complicado, lo voy a monitorizar cada 6 meses. Y si me dice que son complejos, pues sí le voy a hacer una biopsia con aguja fina. Recuerden que es la única indicación de meter una aguja en el pecho. Y pues nada más acuérdense, masa palpable en una mujer de más de 35 años, hago mastografía y ultrasonido, menor de 35 es solo ultrasonido. Ahora, bueno, esto ya lo vimos. Lo preguntaron también. Miren, aquí está la diapositiva de la gonorrea y de tal. La única parte de toda la guía de práctica clínica que menciona algo sobre uno sobre otro es esta, donde dice que gonorrea tiene hasta 14% de prevalencia de IgG y IgA y que clamidia tiene 4% de prevalencia. Entonces habla de que es más frecuente que detectes gonorrea. Entonces, por eso es que yo me iría con gonorrea. Son las dos causas más frecuentes de EPI y el actinomyces que me había contado también es una causa de DIU y EPI. La guía de práctica clínica nos dice que el manejo es con ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol, ¿vale? Creo que por aquí está la completa. Luego viene manejo de acretismo placentario. Recuerden que el acretismo placentario se diagnostica por ultrasonido Doppler y si no estoy seguro puedo hacer una resonancia magnética. El manejo es pacientes con cesárea, se hace cesárea histerectomía dejando la cesárea in situ. El año pasado les preguntaron que en qué semanas de gestación se tenía que interrumpir una placenta con acretismo. La respuesta es entre la semana 34 y 36, pero les pusieron opciones posttérmino, término, término tardío, pretérmino tardío. Aquí les dejo la primera diapositiva decía esto. Recuerden que el término temprano es a las 37 semanas, por lo tanto, el pretérmino tardío, 34, 36. Entonces, es la única que tú no sabes, porque aquí posttérmino tenemos 42, término tenemos 37, 39 y término tardío tenemos 41. Entonces, el único que tenías es pretérmino tardío, que es 34, 36, que es justamente las semanas en las que se va a interrumpir la placenta. Bueno, el acretismo. Venía una pregunta de distosia de hombros. Recuerden que es una peor pesadilla de cualquier ginecólogo atendiendo un parto, es la dificultad del expulsivo de la cara y el mentón, la ausencia del descenso de los hombros tras la tracción axial del feto. Hay dos maniobras que utilizamos, que es McRoberts, que es poner a la paciente en litotomía, quitar aquí si tenía alguna almohada o lo que sea. Dos personas van a subir las piernas y con esto voy a abrir el ángulo, el diámetro pélvico para poder facilitar la expansión de los hombros. Es la maniobra más fácil, es la primera que hacemos y van a resolverse el 90% de las distosias. Y la segunda maniobra que utilizamos es la maniobra de Masantio Rubin 1, en la cual empujamos, o sea, determinamos de qué lado está el dorso del feto y empujamos para que, o sea, como que haya una abducción del hombro y se acorte el diámetro biacromial y yo pueda sacar al bebé. Y con esto, pues en teoría mejora mucho. Luego, déjenme acordarme. Bueno, aquí yo tengo mis dudas y se los pongo y se los cuento. Nos decía un alumno que venía una pregunta que decía, mujer de 14 años con un cuadro de EPI no complicada, venir el manejo y consideraciones por su edad. Yo aquí tengo mis dudas. La guía práctica clínica exactamente dice el manejo de EPI a los 14 años en mujeres con vida sexual activa. No sé qué hayan preguntado, pero quiero que sepan que una EPI no le puede dar a una mujer que no tiene vida sexual, ¿vale? Entonces, si les dice que la paciente es núbil, no es una EPI. Piensen en otra cosa. Apéndice, complicada, perforada, intestino, no sé, lo que ustedes quieran, saben más de medicina que yo en este momento. Pero si la paciente ha iniciado vida sexual, no hay ninguna consideración por su edad. Simplemente se le va a dar el manejo de EPI como es. A lo mejor se puede referir a tema de abuso sexual, notificar a la ley o algo, porque pues tiene 14 años y tal, pero en realidad el manejo médico va a ser exactamente el mismo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el manejo? Levofloxacino, 500 miligramos diarios durante 14 días, combinado con metronidazol, 500 miligramos diarios cada 12 horas por 14 días. Se debe de citar a la paciente para reevaluar y si no está mejorando, se tiene que ingresar a la paciente, ¿vale? Creo que por acá, no, venía en algún momento, no creo que en estas no las puse. Este tratamiento es el que está en la norma y es el que está en la guía de memoria, ¿ok, chavos?
Y bueno, venía un caso de una paciente obesa de 25 años, usuaria de anticonceptivos, que tiene antecedente de una mamá con cáncer de mama, que cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer de mama, el antecedente familiar. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, aquí, comparado con el uso de anticonceptivos, no viene. Pero bueno, siempre el antecedente familiar va a ser el más importante. Y venía alguna pregunta en relación a BRCA1 y 2 con otro cáncer. La relación de BRCA1 y 2 a otro cáncer que no sea el de mama es el de ovario. Entonces, si les preguntan, se relaciona con cáncer de ovario. La mutación incrementa hasta 32 veces la posibilidad de tener cáncer de mama. Entonces, siempre que tengamos un familiar directo, como no sabemos si era portador del gen o solo fue esporádico, pues tengo que preocuparme mucho por esa mujer y hacerle los estudios que correspondan, ¿vale? Y creo que ya, esto ya lo habíamos revisado. Nuevamente les repito las imágenes que tenemos como tan características de cáncer de mama. Un nodo denso, unilateral, literal, también se puede considerar una imagen como muy peligrosa. Y pregunta del año pasado, el líquido del pH, el pH del líquido amniótico. Me parece bastante, bueno, 7.1 a 7.3. ¿Cuál es el chiste de esto? Que cuando tú tienes un pH alcalino en las secreciones vaginales tienes que pensar en ruptura, porque el pH vaginal es de 4.5 a 6, entonces no tendría por qué estar en 7. Entonces, si está en más de 7, pues, entonces ya estamos hablando de una posible ruptura. Y les preguntaron algo del índice de Phelan, no sé qué, pero algo mencionaron. Bueno, pues acuérdense que el índice de Phelan es la forma en la que yo voy a medir el líquido amniótico. Voy a dividir el abdomen en cuadrantes y voy a medir en cada uno de los cuadrantes cuánto tiene de líquido, literal en centímetros. Entonces, mis centímetros siempre me tienen que dar entre 5 y 25. Si está abajo de 5 es oligohidramios, si está arriba de 25 es polihidramios. Y creo que ya un algoritmo, bueno, y venía el algoritmo de manejo de una pregunta de ruptura de membranas. Entonces, líquido amniótico, hay ruptura de membranas, perfecto. Si hay ruptura de membranas, vamos a valorar la edad gestacional. Si tiene menos de 23 semanas, ya, interrupción del embarazo, orientación a la paciente, etcétera, ¿no? Si tengo entre 24 y 34 semanas, tengo que evaluar si tengo datos de coriamnionitis. No tengo datos de coriamnionitis, manejo conservador, esteroides y vigilar todo lo que pueda. ¿Tengo algún dato de coriamnionitis? Antibióticos e interrupción del embarazo. Si tiene más de 34 semanas, no existe el manejo conservador. Esto puede ser una pregunta súper buena de examen. Si te ponen un caso de una paciente de 35 semanas, bye. No hay indicación. Le puedes poner el inductor de madurez pulmonar si quieres en lo que la pasas para nacimiento, parto, lo que tú consideres, pero no hay indicación de manejo conservador, ¿vale? Y creo que ya. Bueno, y les dejé también aquí los criterios de elegibilidad y nada más, ¿vale? En un simulador menciona que antes nitrocina y luego cristalografía. No, yo pondría primero cristalografía. Preguntar violación sexual. Fíjense que el año pasado, esto lo mencioné creo que en mi clase de contacto, venía un caso de como de que una niña la habían violado y luego venía ¿qué hacíamos? O sea, entonces, o sea, más venían, o sea, yo creo que el caso venía como más enfocado en infecto, pero bueno, lo que yo puedo aportarles, pues sería anticonceptivo de emergencia, hacerle prueba rápida de VIH y hepatitis, y no me acuerdo qué más, como, o sea, porque sí lo buscamos, hicimos como la recomendación, y ya, pero bueno, revísenlo, porque tenía un caso así como de una violación, y como que cuáles eran los primeros pasos, y si le dábamos PrEP o no, que sí le hay que darle PrEP, y ya. A ver, mejor Tarnier, y al Tarnier es totalmente subjetivo. O sea, si tuviera yo que elegir, obviamente se está escurriendo el líquido a la señora, pues ya no tiene caso que le haga una cristalo, pero si yo en un examen tengo que elegir entre cristalo y Tarnier, cristalo, porque el